La ética, ensayo sobre la conciencia del mal, por Alain Badiou. 4. 3. La ética, figura del nihilismo. Que se la determine como representación consensual del mal o como preocupación por el otro, la ética designa, ante todo, la incapacidad, característica del mundo contemporáneo, de nombrar, de querer un bien, de nombrar y de querer un bien. Aún es preciso ir más lejos. El reino de la ética es un síntoma para un universo en el que domina una singular combinación de resignación a lo necesario y de voluntad puramente negativa, incluso destructiva. Es esta combinación la que se debe designar como nihilismo. Nietzsche ha mostrado muy bien que la humanidad prefiere querer la nada antes de no querer nada. Se reservará el nombre de nihilismo a esta voluntad de nada, que es como la otra cara de la necesidad ciega. 1. La ética como sirvienta de la necesidad. Es sabido que el nombre moderno de la necesidad es economía, la objetividad económica que es preciso llamar por su nombre, la lógica del capital. Es a partir de lo cual nuestros regímenes parlamentarios organizan una opinión y una subjetividad que de entrada está forzada a validar lo necesario. La huelga, la anarquía productiva, las desigualdades, la completa desvalorización del trabajo manual, la persecución a los extranjeros, todo eso encadena un consenso degradado alrededor de un estado de cosas tan aleatorio como el clima del día. La ciencia económica es aún más incierta en sus previsiones que la meteorología, pero en el cual hay lugar para constatar la inflexible e interminable coacción externa. La política parlamentaria, tal como hoy es practicada, no consiste en absoluto en fijar objetivos derivados de algunos principios, dándose los medios para alcanzarlos. Consiste en transformar en opinión consensual resignada, aunque evidentemente inestable, el espectáculo de la economía. Por sí misma, la economía no es ni buena ni mala. No es el lugar de ningún valor, salvo el valor mercancía, y el dinero como equivalente general. Como tal, va más o menos bien. La política es el momento subjetivo o valorizante de esta exterioridad neutra, ya que las posibilidades cuyo movimiento pretende organizar están, en realidad, de antemano circunscriptas y anuladas por la neutralidad externa del referente económico. De tal manera que la subjetividad general es inevitablemente reenviada a una suerte de impotencia malhumorada, cuya vacuidad recubren las elecciones y las frases hechas de los jefes de partido. Desde este primer momento, en la constitución de la subjetividad contemporánea, en términos de opinión pública, la ética juega su rol de acompañante, puesto que sanciona de entrada la ausencia de todo proyecto, de toda política de emancipación, de toda causa colectiva verdadera, poniendo una barrera en la ruta, en nombre del mal y de los derechos del hombre, a la prescripción positiva de los posibles, el bien como sobrehumanidad de la humanidad, a lo inmortal como amo del tiempo. La ética acepta el juego de lo necesario como zócalo objetivo de todos los juicios de valor. El famoso fin de las ideologías, que por todos lados se proclama como la buena nueva que elabora el retorno de la ética, significa en los hechos la adhesión a las chicanas de la necesidad y un empobrecimiento extraordinario del valor activo, militante de los principios. La idea misma de una ética consensual, que parte del sentimiento general provocado por la visión de las atrocidades y que reemplaza las viejas divisiones ideológicas, es un potente factor de resignación subjetiva y de consentimiento a lo que hay. Y a que lo propio de todo proyecto emancipador, de cualquier advenimiento de una posibilidad inaudita, es dividir las conciencias. En efecto, ¿cómo lo incalculable de una verdad, su novedad, el agujero que produce en los saberes establecidos, podrían inscribirse en una situación sin encontrar ahí resultados adversarios? Precisamente porque una verdad, en su invención,
es la única cosa que es para todos. No se efectúa realmente, sino contra las opiniones dominantes, las que siempre trabajan, no para todos, sino para algunos. Estos algunos disponen ciertamente de su posición, de sus capitales, de sus instrumentos mediáticos, pero sobre todo tienen la potencia inerte de la realidad y del tiempo, contra lo que siempre es, como toda verdad, el advenimiento azaroso, precario, de una posibilidad de lo intemporal. Como lo decía Mao Zedong, con su simplicidad acostumbrada, si ustedes tienen una idea, será necesario que el uno se divida en dos. Ahora bien, la ética se presenta explícitamente como el suplemento del alma del consenso. La división en dos le produce horror. Es propio de la ideología, de los partidarios del pasado. Ella forma parte de lo que impide toda idea, todo proyecto de pensamiento coherente, y se contenta con aplicar sobre situaciones impensadas y anónimas el palabrerío humanitarista, el cual, ya lo hemos dicho, no contiene en sí mismo ninguna idea positiva de humanidad. De igual manera, la preocupación por el otro significa que no se trata jamás de prescribir a nuestra situación y en definitiva a nosotros mismos, posibles todavía inexplorados. La ley, los derechos del hombre, etc., está desde siempre ahí. Ella regla los juicios y las opiniones sobre lo nefasto que ocurre en otro sitio variable. Pero la cuestión nunca es la de remontar hasta el fundamento de esta ley, hasta la identidad conservadora que la sostiene. Como todos lo saben, Francia, que bajo Vichy ha votado una ley sobre el estatuto de los judíos y que en este mismo momento vota leyes de identificación racial bajo el nombre de inmigrante clandestino de un supuesto enemigo interior. Francia, que está subjetivamente dominada por el miedo y la impotencia, es un islote de derecho y de libertad. La ética es la ideología de esta insularidad, y lo es porque ella valoriza en todo el mundo, con la fatuidad de la injerencia, las cañoneras del derecho. Pero al hacerlo, difundiendo hacia adentro en todo lugar la arrogancia y la satisfacción temerosa de sí, esteriliza todo agrupamiento colectivo alrededor de un pensamiento fuerte de lo que puede y entonces debe ser hecho aquí y ahora. Por eso es directamente una variante del consenso conservador. Es preciso ver bien, sin embargo, que la resignación a las necesidades económicas no es el único ni el peor de los componentes del espíritu público que la ética viene a cimentar, ya que la máxima de Nietzsche nos impone considerar que todo no valor, toda impotencia, está trabajada por la voluntad de nada, cuyo nombre es pulsión de muerte. La ética como dominio occidental de la muerte. Se debería estar más conmocionado de lo que en general se está por una observación que vuelve constantemente en todos los artículos y comentarios consagrados a la guerra con la ex Yugoslavia. Ahí se remarca, con una suerte de excitación subjetiva, de patética ornamental, que todas estas atrocidades pasan a 2 horas de avión de París. Los autores de estos textos son todos partidarios, naturalmente, de los derechos del hombre, de la ética, de la injerencia humanitaria, del hecho de que el mal, que se creía haber exorcizado con la caída de los totalitarismos, opera un terrible retorno. Pero de golpe, la observación parece incongruente. Si se trata de los principios éticos, de la esencia victimaria del hombre, del hecho de que los derechos son universales e imprescindibles, ¿qué nos importa la duración de un viaje en avión? El reconocimiento del otro sería tanto más intenso si yo tengo a este otro, de alguna manera casi bajo la mano. En este patos de lo próximo se adivina el temblor equívoco, equidistante del miedo y del goce, el percibir el horror y la destrucción, la guerra y el cinismo. Finalmente, todo cerca de nosotros. La ideología ética dispone, casi a las puertas de su seguro abrigo civilizado, de la combinación indignante y deliciosa de un otro confuso, croatas, serbios y estos enigmáticos musulmanes de Bosnia, y de un mal comprobado.
Los alimentos de la ética nos son servidos a domicilio por la historia. La ética se alimenta demasiado del mal y del otro para no gozar en silencio. Silencio que es el revés abyecto de su palabrería, de verlos de cerca. Ya que el nudo que domina internamente a la ética es siempre tener que decidir quién muere y quién no. La ética es nihilista porque su convicción subyacente es que la única cosa que verdaderamente puede advenirle al hombre es la muerte. Esto es cierto, en efecto, en la medida en que se nieguen las verdades, que se recuse la inmortal disyunción que ellas operan en una situación cualquiera. Entre el hombre como soporte posible del azar, deja verdades, o el hombre como ser para la muerte o para la felicidad es lo mismo, es preciso escoger. Esta elección también opera entre filosofía y ética, o entre el coraje de las verdades y el sentimiento nihilista. 3. Bioética. Sin duda, esto esclarece la elección privilegiada que hace la ética entre las cuestiones de sociedad de las que nuestro cotidiano se regala, tanto más porque ninguna de entre ellas tiene el menor sentido del sempiterno debate sobre la eutanasia. La palabra eutanasia pone en claro la cuestión: ¿cuándo y cómo, en nombre de nuestra idea de felicidad, se puede matar a alguien? Nombra así el nudo estable a partir del cual opera el sentimiento ético. Se sabe del uso constante que el pensamiento ético hace de la dignidad humana, pero la combinación de ser para la muerte y de la dignidad construye precisamente la idea de la muerte digna. Comisiones, prensa, magistrados, políticos, curas, médicos discuten una definición ética, sancionada por la ley, de la muerte dignamente administrada. Ciertamente el sufrimiento, la degradación no son dignos, no son conformes a la imagen pulida, joven, bien alimentada que nos hacemos del hombre y sus derechos. ¿Quién no ve que el debate sobre la eutanasia designa sobre todo la falta radical de simbolización en que se encuentran hoy la vejez y la muerte? El carácter insoportable de su visión para los vivientes. La ética se encuentra aquí en la unión de dos pulsiones que no son sino aparentemente contradictorias, definiendo al hombre por el no mal, luego por la felicidad y la vida, está a la vez fascinada por la muerte e incapaz de inscribirla en el pensamiento. El saldo de este balance es la transformación de la muerte misma en un espectáculo lo más discreto posible, en una desaparición de la cual los vivientes tienen el derecho de esperar que ella no derogará sus hábitos estériles de satisfacción sin concepto. Por lo tanto, el discurso ético es a la vez fatalista y resueltamente no trágico. Deja hacer a la muerte sin oponerle lo inmortal de una resistencia. Observemos ya que estos son los hechos, que bioética y obsesión de Estado concerniendo la eutanasia han sido explícitamente categorías del nazismo. En el fondo, el nazismo era de cabo a rabo una ética de la vida, tenía su propio concepto de la vida digna y asumía implacablemente la necesidad de poner fin a las vidas indignas. El nazismo ha aislado y llevado a su colmo el nudo nihilista del dispositivo ético, a partir del momento en que éste tiene los medios políticos para hacer otra cosa que una charlatanería. A este respecto, la aparición en nuestros países de grandes comisiones de Estado encargadas de la bioética es un mal augurio. Se pondrá el grito en el cielo. Se dirá que justamente es respecto al horror nazi que resulta necesario legislar para defender el derecho a la vida y a la dignidad. El hecho que el impetuoso empuje de las ciencias deja en nuestras manos la posibilidad de practicar toda suerte de manifestaciones genéticas. Este grito no debe impresionarnos. Es preciso mantener con fuerza que la necesidad de semejantes comisiones de Estado y de semejantes legislaciones indica que, en la conciencia y en la configuración de los espíritus, la problemática sigue siendo esencialmente sospechosa. El abrazo de ética y de bio es por sí mismo amenazante, de la misma manera que lo es la similitud de los prefijos entre el eugenismo, deshonrados, y eutanasia, respetable. Una doctrina hedonista del bien morir no será una barrera para la potente aspiración, verdaderamente mortífera, del bien general.
instancia evidente del bien vivir. El fondo del problema es que, de cierta manera, toda definición del hombre a partir de la felicidad es nihilista. Se ve bien que las barricadas erigidas en las puertas de nuestra prosperidad mal hecha tienen como garantía interna contra la pulsión nihilista la ridícula y cómplice barrera de las comisiones de ética. Cuando un primer ministro, pregonero político de una ética de la ciudadanía, declara que Francia no puede acoger a toda la miseria del mundo, se guarda muy bien de decirnos según qué criterios y con qué métodos se va a discernir la parte de la mencionada miseria que se habrá de acoger de aquella que será invitada, sin duda, en los centros de retención, a recuperar su lugar de muerte, para que podamos gozar de nuestras riquezas irreparables, las cuales, como se sabe, condicionan a la vez nuestra felicidad y nuestra ética. De igual manera, es sin duda imposible estabilizar los criterios responsables y evidentemente colectivos, en nombre de los cuales las comisiones de bioética harán el reparto entre eugenismo y eutanasia, entre el mejoramiento científico del hombre blanco, así como de su felicidad, y la liquidación en dignidad de los monstruos, de los sufrimientos y de los espectáculos molestos. El azar, las circunstancias de la vida, el laberinto de las conciencias, combinados en un tratamiento riguroso y sin excepción de la situación clínica, valen 1000 veces más que el pomposo y mediático requerimiento de las instancias de la bioética, cuyo terreno de ejercicio y hasta el mismo nombre no huelen bien.